otra vez todos juntos y nos da alegría poder estar las dos iglesias, tanto la de Codorá como la de Manzanares, en un solo sitio. Bien, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu santo nombre. Queremos darte gracias, Señor, por este lugar en el que podemos abrir tu palabra, sentir tu presencia en libertad. Te damos gracias por la libertad que disponemos hasta ahora, Señor, para disfrutar de estas reuniones de los santos, en donde tu palabra es predicada. Queremos pedir que tu Santo Espíritu nos guíe en cada uno de los momentos de este culto, y muy especialmente cuando la palabra sea abierta. Queremos pedir también, Señor, que aquello que tú tienes llegue a nuestros corazones y a nuestras mentes. Por eso te pedimos que despejes cualquier cosa que estorbe, cualquier cosa que nos despiste de lo que hemos venido a hacer en este lugar, que es adorar tu santo nombre, recordar que tu Hijo Jesucristo ha muerto en la cruz por cada uno de nosotros. Queremos hacerlo, Señor, con agradecimiento y en adoración. Y para eso pedimos tu bendición en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, si me quieren acompañar en una pequeña lectura de la palabra en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Romanos capítulo 6. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Abrimos nuestras Biblias en 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 a 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, porque en otro tiempo los obedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se esperaba el arca, en la cual mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí la lectura. Señor, te damos muchas gracias por tu tiempo, gracias porque podemos estar todos unánime en un único sentido, escuchando tu palabra, alabándote, Señor. Gracias porque nos permites de esta manera poder estar reunidos y abrir tu palabra, poder escuchar el mensaje que tú has puesto en los corazones de los hermanos, Señor. Te pedimos que estés con nosotros, lo que tú le has puesto en tu corazón, que puedas expresar de manera clara y que nosotros podamos decidirla y aplicarla en nuestra vida. Ayúdanos a entender que lo que el hermano nos está diciendo
entender lo que tú nos quieres transmitir a través de él y poder aplicarlo en nuestra vida. Siempre que sea estudiando tu tiempo, y también cuidar de los niños, en tu clase, que puedan aprender más de ti y conocerte más. Amén. Los niños hasta 10 años con Abigail y Tania. Muy buenos días, tengan hermanos. Es una alegría realmente el poder veros así. De las veces que yo he estado por aquí, hace años anteriores, yo vivía en Alcorcón, en el sur de Madrid. Pues hacía menos frío que aquí. Y cuando venía aquí, me sentaba ahí al lado, porque era el lugar donde se pasaba muchísimo mejor. Pero ahora vemos que hay una buena asistencia, entonces estamos muy contentos todos, al menos yo estoy contento porque no había visto así en la iglesia hace varios meses o el tiempo en que estoy aquí. Bien, pues tenemos un propósito de que estamos aquí, el poder escuchar, el poder reflexionar también acerca de los textos que se nos dan a los predicadores y por los cuales también pues hacemos los estudios, observamos los textos y de los cuales pedimos al Señor también sabiduría. También quisiera agradecer a todas las personas que están aquí por desplazarse unos kilómetros más. Gracias por tener ese interés, poder venir hasta aquí, conectarse con un hermano u otro y poder desplazarse aquí. Gracias también a los hermanos que muy incondicionalmente ponen pues sus vehículos para que puedan venir. Así que gracias al Señor también que nos da esa oportunidad de poder estar juntos con entre todos. Bien, el texto que vamos a comentar es un texto realmente interesante. Tengo que decir que voy a hacer la diapositiva. Bueno, está bien, no pasa nada. Tengo que decir que a mis 63 años que tengo, ya voy a los 64, pues ya voy entrando a una edad más adulta. Ya no me gusta comprar cosas de IKEA. Vosotros sabéis, ¿no?, que se vende en IKEA. Prefiero comprar los muebles ya armados en una sola pieza. Pues armar los muebles lo veo cada vez más complicado. Y no solamente por las instrucciones minuciosas que hay, sino también por los esquemas tan diminutivos que hay. Aunque esta dificultad de las cosas de armar realmente no viene por las cosas que son tan diminutas como las letras que traen en los paquetes estas instrucciones, porque esto se puede solventar con una lupa, y en verdad muchas veces la utilizo la lupa. Esto no viene, sino que es más que es el temor que muchas veces me ha pasado que me he quedado con una pieza suelta en la mano. Y después no sé dónde encajarla en el esquema de todas estas instrucciones en cuestión, ¿dónde aparece la cuestión que al final me he quedado en la mano? ¿No os ha pasado esto alguna vez en vuestra vida, ya sea un mueble u otra cosa, que quieran armar una pieza, pero luego al final te quedas con la pieza suelta? Un poquito más. Se ha atascado. Hay una pieza suelta, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿qué función tiene? ¿Dónde me he quedado? ¿Dónde no he puesto esta pieza?
¿Y ahora qué hago con esta pieza? ¿Me la guardo a esta pieza huérfana para poderla solucionar después? A ver dónde está encajada. O simplemente, pues la olvido ya. Como ya al final el mueble se sostiene, pues para qué, no la tiro, ya se acabó. Supongo que a alguno de vosotros también habrá pasado esto, ¿no? No solamente a mí. Así que hay muchas veces que nos encontramos con un texto como este, que vamos a ver, y está el texto de 1 Pedro, el capítulo 3, el versículo 18 del versículo 20. Es muy interesante al poder hacer esta lectura, porque te resalta muchas preguntas. Y dice el texto así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Si vemos el texto anterior frente a este texto que hemos leído, o sea, los versículos anteriores, allí estamos acostumbrados a leer palabras de estímulo contra el abuso inmerecido de aquellas autoridades que de cierta manera estaban utilizando estas fuerzas ocultas contra la Iglesia. Porque se ve, ante ese mal, tenía que reaccionarse con el bien, nos dice Pedro en los versículos anteriores. Vale, hasta ahí entendido, aquella iglesia sufriente. Pero ahora de repente nos suelta un paquete gordo de golpe, como dice mi mujer, de un sopetón. Nos dice 3 cosas como si fuesen 3 piezas sueltas, que no sabemos dónde encajarlas. Recibimos un paquete con piezas sueltas. La primera pieza nos dice: después de su muerte, Jesús llevó el mensaje a los espíritus encarcelados. ¿Cómo? ¿No? Segundo, nos dice: estos espíritus desobedecieron en la época de Noé. ¿Cuáles espíritus eran? ¿Y dónde estaban estos espíritus en aquel entonces? Y tercero, nos dice: la construcción del arca por parte de Noé es prefigura del bautismo. Aquí ya realmente nos deja descolocados, ¿no? Así que de pronto, no solamente tenemos una pieza en el paquete de estos versículos, sino que tenemos 3 piezas sueltas, hasta quizás una cuarta también, que nos habla sobre la conciencia del bautismo. Así, ¿cómo atamos estas piezas? ¿Cómo la hilvanamos? ¿Cómo encontramos? ¿Cómo solucionamos? De modo que muchos lectores seguramente habrán preferido dejar estos versículos, no montar el mueble en sus 3, 4 piezas, porque no sabrían dónde encajarlas, estas piezas sobrantes más adelante. ¿Qué significan estas piezas? ¿Qué función tienen estos versículos? ¿Cómo encaja dentro del panorama general de la carta de Pedro, que abiertamente estaba hablando sobre sufrimiento en la iglesia de aquel tiempo en la persecución? Así que antes que desenvolvamos el paquete y veamos estas piezas sueltas, es necesario poder entender los versículos anteriores a qué se estaba refiriendo. En los versículos anteriores de los que hemos leído, del versículo 18 al versículo 20, la iglesia nos dice que estaba sufriendo a manos paganas, en las autoridades terrenales de aquella época. En otras palabras, este tipo de sufrimiento no era debido simplemente a una violencia ocasionada por una turba enfurecida de un brote ocasional, algo puntual. No, nos dice el texto, sino que el sufrimiento era algo constante, permanente, debido a las persecuciones oficiales amparadas por la ley romana en aquel tiempo. Las autoridades estaban hostigando con la ley en la mano. Era un sufrimiento entonces
legalmente legalizado por las autoridades, pero era injusto ante una iglesia que solo tenía que reaccionar con el bien. Era una confrontación con toda regla entre los poderes del bien y del mal, y la iglesia estaba en medio. Por lo que ahora Pedro, dentro de este contexto que estamos viendo, reconduce las palabras a esa iglesia sufriente y le da otro enfoque. Le da un enfoque de ánimo, le da un enfoque de coraje, un enfoque de bandera, de victoria. Porque dice en el versículo 18, el versículo 21, contrastando estos textos, dice así: de aquel que como mortal sufrió de muerte, está hablando de Cristo, pero como espiritual fue devuelto a la vida, es decir, resucitó, y os salva en virtud de la resurrección de Cristo. Nos está hablando entonces de la resurrección de Cristo, por la cual ya da una victoria. Esta victoria es total, dice, sobre la muerte, pero por el momento no se celebra en la tierra, sino que se celebrará, se espera celebrar en los lugares celestiales. En el versículo 22 dice, donde tendrá bajo autoridad a toda la potestad bajo sus pies. En otras palabras, estos tres elementos que puede parecernos extraños a principio, pero viendo el contexto anterior, viendo el contexto posterior, después de analizar, vemos que hay unas dimensiones ocultas dentro de estas autoridades humanas que se encontraban en la sombra, dentro del ámbito invisible del ojo humano que estaban hostigando a la iglesia. Así que Pedro anuncia que estas autoridades ocultas espirituales han sido informadas a través del poder de la resurrección de Jesús, de modo que todos sepan que Jesús es el soberano de todo el mundo, sobre toda la clase de autoridades terrenales, como las autoridades en el cielo. Lo está especificando el versículo 22. De modo que el pasaje termina marcando con un énfasis en el versículo 22 la ascensión. Jesús tiene el mando, dice, ángeles y autoridades y potestades. Como vemos entonces, podemos entender, viendo el contexto anterior, viendo el contexto posterior, ¿qué es lo que está diciendo en estos versículos que estamos reflexionando, versículo 18 hasta el 20? Nos habla de la victoria. ¿Cómo entendemos esto desde el punto de vista histórico? Pues tomando en cuenta, tenemos que tomar en cuenta el judaísmo en el capítulo del siglo I. En aquella época, el pueblo judío entró en un agotamiento de tantas esperas liberadora final de Dios. ¿Por qué este agotamiento? Porque no tenían el templo. La casa de Dios, la morada de su pueblo, no la tenían. Entonces estaban en un ambiente de zozobra. En aquellos años era una espera de regreso del Señor con el templo. Había una desesperación, nos cuenta la historia en la Biblia. Habían 400 años en silencio, sin profecía. En verdad, no era el silencio, sino que era un tiempo de dramática desesperación, y así surgió entonces en aquel tiempo movimientos apocalípticos, literarios, sociopolíticos y teológicos desde el judaísmo. Mirad que nosotros solamente tenemos 14 días sin local, ¿no? Y me imagino que ya habrá alguna desesperación. Imaginaos 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 100, 200, 300. Pues esta generación seguramente ya habrá muerto de 100 años, ¿no es cierto? Y todavía no tenemos un local. Otros 200 años, otra generación, no, otros 3. Y, hombre, en esos años, ¿qué cosas se podría decir? ¿Por qué no hemos tenido? ¿Por qué? ¿Dónde está nuestro templo? Aquel local que teníamos, ¿cómo nos reuníamos? ¿Cómo nos gozábamos?
algunos salmos hablan de eso, de esa nostalgia que había, ¿no? Pero 400 años, pues allí había un montón de fábulas, un montón de pensamientos, en el cual estos pensamientos, de estas conexiones, de esta literatura, se manifestaba en aquel pueblo judío, y había movimientos que se caracterizaban sobre acentuar, sobre mensajes sobrenaturales. ¿Qué ocurrió entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Qué pasó? Pues había movimientos literarios que se caracterizaban para acentuar mensajes sobrenaturales. Y se llamaba este tipo de mensajes de literatura apocalíptica. Aquí me traigo algunos libros interesantes, de los que voy a comentar, de los que no me invento, sino es que existen y hablan sobre esto. Uno de estos está interesante sobre la forma en ese tiempo apocalíptico judío. Es interesante también el de poder conocer en la parte histórica para poder comprender el Apocalipsis. Entre el Apocalipsis hay bestias, ¿no? Que te dan miedo, que te dan terror. Hay cosas ahí que y muchos dicen, no, eso yo no toco Apocalipsis porque no lo voy a ver. Por eso, dentro de esta época, habían interesantes literaturas, de las cuales, como se habían cansado y el pueblo, había imaginaciones, leyendas, mitos, ¿no? Desesperación, sí, 400 años. Esta literatura de conexión, este movimiento literario se caracterizó por aumentar los mensajes sobrenaturales, de los cuales desempeñaba un papel importante sobre la reflexión última del mundo y de la historia. En esta época apocalíptica judía, habían escritos no canónicos que aparecen en la literatura pseudo-autores, es decir, que daban la intención que estaba escribiendo un autor del Antiguo Testamento, pero no lo era. Entre ellos aparecen personajes, ¿no? Como Enoc. Hay libros escritos que se encuentran y que no era realmente Enoc, de Génesis 5, 18, 24, sino que aparentaban que era ese autor que les estaba hablando en esa literatura, con la intención a que no se desanimen, ¿no? Ya va a vencer, hay un éxito, ¿no? Aparecían otros libros también en el Nuevo Testamento. Interesante, en aquella época, como Judas, el Evangelio de Jesús. Es que todo lo que estamos diciendo, todo lo que estamos hablando, existe, se puede ver, se puede leer, se puede entender la forma en que ellos hablaban. Claro, que no era una cuestión de la revelación de Dios, sino que era la imaginación de la cual el pueblo estaba cansado. Y metían textos de la literatura bíblica, profética, pero de una forma apocalíptica, hablando sobre el juicio de Dios, ¿no? Ya vendrá el juicio de Dios, por eso está la bestia y una y otras cosas vendrán, ¿no? Acabarán, porque viene el Señor. Estos libros relataban el sufrimiento, problemas del mundo, en tiempos muy lejanos, en particular cuando los ángeles malvados de Génesis 6, como seres espirituales que se rebelaban contra Dios, creadores en la época de Noé. Estos libros entonces hablaban de esa victoria obtenida sobre estos otros seres espirituales. Una literatura que apuntaba siempre a severos veredictos del juicio de Dios. Pedro era conocedor, él era judío, estaba viviendo en aquella época. Era conocedor de este tipo de literatura de apocalíptica del primer siglo. Y responde, ¿cómo? Responde con otro punto de vista, con la victoria de Jesús.
la victoria sobre las fuerzas del mal que ya realmente habían ejecutado a través del juicio de Dios. Y nos habla por eso estos versículos siguientes, la resurrección de Jesús. Nos dice, vivificado en el Espíritu, en el versículo 18. De manera que Jesús anuncia esa victoria de una manera definitiva sobre esos espíritus que ya fueron juzgados, dice. Y Jesús nos está diciendo en el versículo 22, tiene la autoridad sobre ellos. Así que este anuncio de victoria, para aquel tiempo en aquella iglesia, era algo estimulante para los cristianos, porque estaban siendo perseguidos. En estas persecuciones con esas autoridades locales, que probablemente también estaban influenciados por estos espíritus ocultos, porque pegaban con dureza. De modo que había esa tensión entre el bien y el mal. Y como vemos, Pedro no discute la procedencia del autor de ese tipo de literaturas, sino es que pone en relieve ante los poderes ocultos quién es el que manda, y es Jesús. Ahora les dice, Jesús ha triunfado sobre todo ese tipo de literaturas que podía haber, o esos mitos que podía haber. Él no discute cuál, cómo, dónde y cómo, sino nos dice, Jesús es el que tiene el poder sobre todas las autoridades. Y lo está diciendo el versículo 22. De esa misma manera, entonces, entre los cristianos populares de esa época, también había escenas en la historia del arca de Noé, que se difundía en la parte secular. Es decir, la antigua Turquía, no solo entre los judíos también en los paganos, habían creencias extendidas que Noé y su arca habían encallado en la región después del diluvio. Por lo que Pedro nuevamente no discute ni confronta ese tipo de mitos, sino que responde a una historia ya bastante conocida, la victoria de Jesús sobre todo tipo de mitos, leyendas, miedo popular de esos espíritus malignos. De esa manera, entonces nos da una respuesta, ¿no? Muy interesante de aquí, frente a la historia también bíblica, a la historia de aquellos tiempos también, en los cuales existía ese tipo de literaturas. Hay muchas de estas, de las que se habla en el Nuevo Testamento, e incluso algunos también los habla Jesús, que no están, ¿no?, dentro de la Biblia, pero están dentro de ese tipo de movimiento histórico literario. Hace 10 años más o menos visité a mi hija de sorpresa allí en Alemania. Así que en esa ocasión entré al piso muy sigilosamente, porque yo tendría la llave, ¿no?, allá en el Madrid, y en el fondo escuché allá a mi hija, que estaba pues con dos amigas ecuatorianas que se conocían de la escuela, y había otra joven también de Colombia. Y entre ellas estaban hablando, riendo en sus cosas. Entonces yo hice unos ruidos misteriosos desde la cocina. Empecé a coger la tapa de una olla y le daba, ¿no?, y unos susurros y unos aullidos. Y noté que las chicas al principio escucharon y se pusieron nerviosas. De pronto, o conforme iba un poco más aumentando yo los ruidos, que se ponían histéricas. Y finalmente ya empezaron a gritar de pánico y de pavor y de susto, porque le estaba entrando en el alma. Asustado ya por lo que estaba pasando yo, del terror que estaban pasando, le dije, no pasa nada, le dije yo. Soy Juan Carlos, estoy haciendo una broma. Pero después les pregunté a las chicas ecuatorianas, una vez ya calmadas el tremendo susto, les dije, ¿pero qué os habéis imaginado vosotras que era este ruido, no? Ellos me dijeron, pues nos hemos asustado tanto, porque nos hemos imaginado que era el chupacabras. Yo nunca había escuchado este tema del chupacabras, ¿no? Pero vosotros que sois aquí, ecuatorianos, seguramente que lo sabéis de esto, ¿no?
Es un personaje mítico, muy famoso, una leyenda popular que siembra el pánico y el horror en el pueblo de Ecuador o otros países también limítrofes de esa allí. En mi país, que yo he nacido en Bolivia, pues es muy típico decorar los autobuses. Y dentro de los autobuses se lleva una estampa del patrón de los transportistas. Y el patrón de los transportistas, pues es San Cristóbal. La idea entonces es que ese patrón pueda proteger de los choques, de los accidentes en la carretera, sobre todo que sea el guía, sea el conductor, ante tan accidentadas carreteras que hay en el altiplano de Bolivia. Así que el santo patrón, incluso ahí lo pone ahí arriba, ¿no? San Cristóbal, lo pone, ¿no? Se vuelve en el santo protector del autobús y todos sus pasajeros. ¿Es así? Es decir, interesantemente también, por el miedo popular, por la forma en que nosotros percibimos, buscamos un protector, ¿no? Y lo hacemos así de manera natural. En la misma línea también, el cuidado y la protección aparece en las minas de Bolivia. Vosotros algunos sois bolivianos y conocéis esto, ¿no? La figura del tío. En las bocas de las minas hay en las entradas una figura que realmente son diabólicas, que se les pide bendición, se les pide protección para volver sanos tras las largas jornadas de trabajo en esos profundos y enredados túneles que hay. ¿Ves? Qué interesante también en nuestra manera, en nuestros pueblos, ¿no? La manera que vamos buscando de podernos cubrir ante tales espíritus que hay. Como vemos hasta aquí, pues no solamente en el primer siglo, antes de Cristo, se creaban mitos, leyendas populares en busca de explicación del mal y el sufrimiento, sino que también en nuestra propia cultura popular, buscando el cuidado, las fuerzas contra el mal, ¿no? Pues aunque de una y de otra manera estos poderes ocultos malignos que están presentes, tomando en cuenta aquí, Pedro no discute sobre estos mitos o leyendas, sino remarca, como dice el versículo 3, 14 y 15, y dice así, es que está en vuestras Biblias, mirad vuestras Biblias, dice, no tengáis miedo a nadie, ni os asustéis por nada, honrad a Cristo como Señor y estad siempre dispuestos a explicar a la gente que os los que pida que habéis puesto vuestra esperanza en Cristo. ¿Qué está diciendo estos textos? Está diciendo, mira, pasa de todo esto, de estas leyendas, de estas que hay. Aquí hay una cuestión indispensable que vosotros tenéis que dar, es la esperanza que tenéis vosotros en Cristo. Eso tenéis que hacer, confrontar, ¿no? ¿A quién esperar? ¿Quién es Cristo? Y no el miedo por otras cosas que hay. Pasando pero a nuestro ámbito cristiano evangélico natural, latinoamericano, también tenemos que confesar que hemos entrado a una parte de unos ejercicios dudosos ritos, enmarañadas prácticas, por una parte como van una protección divina, o por la otra, al contrario, también es un rechazo de un exterminio al mal invisible en esta tierra. Me refiero a las prácticas ya habituales en nuestros medios evangélicos y en las cuales también hemos recibido duras críticas en muchos sectores, e incluso denuncias por este tipo de prácticas populares. ¿A qué me refiero? Me refiero a los movimientos apostólicos mundiales. Habéis escuchado, ¿no? Yo en la radio, pues siempre me gusta poner alguna canción que sea cristiana aquí, en nuestro medio, ¿no?
y escucho y dice, vengan, dice el Señor, vengan hermanos y hermanas a recibir su porción de bendición, dice, ¿no? Vengan a la lluvia porque allí van a ser empapados de las bendiciones, y están promoviendo movimientos apostólicos donde animan a recibir el fuego de la bendición. También son cuestiones populares, movimientos proféticos modernos, avivamientos de la risa, santas. ¿Habéis escuchado vosotros eso? Se ríen. ¿Por qué? Porque está diciendo es el Señor, es el gozo del Señor. Hay iglesias así. Hay movimientos de caídas, contorsiones del espíritu, de las danzas hebreas, con las congregaciones, imposición de manos sobre los objetos. Eso es así. ¿Habéis escuchado seguramente vosotros que venís de Latinoamérica? Alguien está predicando en la radio y dice, el que está predicando dice, ponga su pañuelo sobre la radio, ¿no? Y ese pañuelo después llévele a la persona que está enferma. Es decir, estamos haciendo objeto, ¿no? Y un culto popular en las manos, o la expulsión de los demonios, o la sanidad divina. Esto es lo que estoy diciendo. Mira, saca un libro interesante aquí, creo que lo he puesto también, que nos habla sobre una realidad dentro de las iglesias evangélicas. Estando yo allá en Guatemala, que he estudiado hace 40 años, ya lo veía esto. Justamente me envió a Alemania para poder conocer, ¿no? A ver qué ve allí, muestra. Y yo, sorprendido por estas cosas que yo nunca había visto, las he visto. Pero se ha vuelto tan popular, 40 años atrás, pues muchas cosas ocurren, y ahora parece que fuese algo ya del cual fuese normal. ¿No? Qué interesante que estas cosas se van mezclando. Pero mirad el texto, lo que está diciendo aquí Pedro, ¿no? Pedro está diciendo que Cristo es el victorioso, va más allá de todo esto, ¿no? Cristo es el que tiene el dominio sobre todas aquellas cosas. Volvamos nuevamente, pero al texto de estudio que estamos viendo. Es en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Pero veamos de otra manera. Veámoslos desde un punto de vista exegético y teológico. Hemos hablado de una historia popular, tanto en el primer siglo como también en el día de hoy, en la forma en que los espíritus se va hablando, se va difundiendo y no se va teniendo en cuenta lo que la propia palabra nos está explicando. En una clase en un seminario, el día mi profesor Francisco Lacueva nos dio un texto para hacer un análisis exegético a los estudiantes. Y luego nos preguntó si Jesús estaba sentado a la derecha del Padre. Nos dio un texto en Efesios, capítulo 1, del versículo 18 al 23. Pero el texto nos interesaba más, era el versículo 20. Y cuando se ve el versículo 20, nos dice allí que Jesús estaba sentado, ¿no? Exegéticamente, entonces, no daba lugar que Jesús estaba sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, el profesor, nosotros como estudiantes dijimos, sí, está sentado allá por el Dios Padre. Aquí lo dice, ¿no? El profesor Lacueva dijo, no. ¿Cómo? Dijimos nosotros, respondimos todos. Si el texto aquí lo dice, es un resultado de la reacción, ¿no? Y así, efectivamente, es así. Es decir, exegéticamente podemos hablar que esto es así. El profesor era sabio en estas cuestiones. Allí nos dijo que no solamente bastaba una exégesis, un estudio del exégesis, sino que también hay que hacer un estudio de la historia bíblica sistemática, es decir, que tiene que ser relacionado con todo. Y luego, pues, te puede dar la verdad, ¿no? No solamente puedes tomar desde este punto de vista. Y nos decía el profesor, aquellos que dicen, el griego dice,
El griego no dice nada, el griego es un promotor de aquel tiempo que reveló la palabra. Y es interesante también esto, porque a veces nosotros mismos difundimos una manera como si fuese, digamos, el griego santo remedio. En estos casos también hay libros que nosotros mismos compartimos mitos y creencias. Cuando decimos, digamos, que el griego es el texto infalible, ¿no? Pero no es así. Aunque incluso en este caso es positivo, pero realmente teológicamente no tiene un resultado así. El texto incluso griego hay dificultad entre los muchos estudiosos de poder analizar. Y mucho dentro del texto también, bíblico, ocurre que no es una frase completa. Hay veces que hay frases que faltan. Entonces hay versiones que nos complementan aquí. Es decir, estudiar la Biblia con ese propósito, por un objetivo, no es la razón, porque el objeto del estudio no es el texto, el objeto del estudio es Dios. Entonces, cuando ahí miramos el texto y decimos, esto es así, no, es Dios de otra manera, mirando exegéticamente, históricamente, bíblicamente, teológicamente, para sacar un resultado luego final, con la ayuda de Dios, porque tampoco es así totalmente, porque no lo sabemos en totalidad. Aquí los estudiantes de teología seguramente deben saber esto, lo que estoy diciendo. Pues volviendo, nos dijo el profesor, este texto, ¿no?, cuando dice sentado, que está hablando Pablo, es una profecía mesiánica. Es algo que va a suceder en el final de la historia, que lo relaciona con el Salmo mesiánico 110:1, cuando dice, siéntate a mi diestra, que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Naturalmente, este texto es la que estaba utilizando también Jesús en Mateo 26, que dice, Jesús dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viendo en las nubes de los cielos. Es un hecho entonces que va a suceder, ¿no?, pero que ya lo da por hecho, es decir, es verdad, pero no ha sucedido, sucederá. Por eso decía el profesor, decía, sí, es verdad, pero esto luego después será. Es decir, esta cita es una entomización del Salmo 110:1, que era el principio básico de la predicación apostólica. El apóstol Pedro entonces matiza esta victoria a un final insuperable de la autoridad sobre los enemigos, de estos poderes ocultos, malévolos. Pedro está diciendo entonces algo, ¿no? En el versículo 22 de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22, dice, ¿quién, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios Padre, y está sujetos los ángeles y autoridades y potestades? Así que Pedro enfoca sus palabras más allá del sufrimiento de esta carta que estaba hablando, y nos lleva al reconocimiento de la grandeza de Dios, el tributo y la alabanza de Cristo. Yendo al versículo 13, estáis en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice así, al cual es aquel que os pondrá, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien. Por lo tanto, dice, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino dice, santificad a Dios. Aquí cuando dice santificad a Dios, en el original dice a Cristo. Está diciendo, dale gracias a Cristo, santificarle, glorificarle a Cristo en vuestros corazones, porque ha vencido contra todos estos poderes o todos estos mitos o todas estas leyendas que hay. Todo esto no es para tanto, sino que Cristo es el resucitado y es el que va a gobernar ante todos estos. Y así entonces la iglesia en aquel tiempo, que era sufriente, naturalmente estaba muy contenta porque ya había victoria, ¿no? Así que Pedro, con estas palabras,
insta y les anima a que se alegren en el corazón y que nadie les podrá hacer daño, definitivamente, porque Cristo había resucitado. Y Pablo lo diría de otra manera. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así entonces, de esta manera, estas piezas sueltas encajan, en primera vista que parecía que eran extrañas a estos pasajes, que en realidad parece que no pertenecieran a otro lado. Pero nos dice algo fantástico que deberíamos tenerlo nosotros presentes. De modo que tras esta observación, entonces nos cuenta el Mesías que cumplió verdaderamente, derrotó a todos los poderes espirituales de este mundo, a estos poderes que desde tiempos inmemoriales eran responsables de la maldad y de la corrupción. Voy a leer algunos dos versículos más que nos dan pie a ello. Dice en Hebreos 2:14, no lo busquéis, os digo, dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tiene el poder sobre la muerte. Hasta aquí entonces nos da a entender que la cruz capituló este tipo de poderes históricos, diluyó las fábulas, las creencias de aquel siglo. Nuevamente nos dice Pablo en un libro también fantástico, nos dice en Colosenses 2:15, dice, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, nos está diciendo algo fantástico, maravilloso, ¿no? La muerte en la cruz de Cristo dio entonces la capitulación. Ya no existe temor. No tenéis que creer en una u otras cosas. Es Cristo el que tiene el poder, nos está diciendo. Así que Iglesia Colmenar, Iglesia de Manzanares, nosotros viendo este texto tenemos que confiar en el poder de Dios, que resucitó a su Hijo, que en los mitos, que los creyentes mismos a veces compartimos, sin tener en cuenta estos versículos, tenemos que confiar en el poder de Dios en un día que no resucitará como Jesús, que las historias bíblicas a veces mal contadas. Tenemos que confiar en el poder de Dios que está sobre la autoridad terrenal, malévola, que la religión popular evangélica del día de hoy, posiblemente bien intencionada, pero no correcta. ¿Por qué? Porque los textos nos dicen dramáticamente y enfáticamente, ¿no? Cristo sobre todas las cosas, no hay otra cosa más. Vamos a orar, hermanos, de modo que podamos tener presente siempre, sin tener ese miedo, ese temor, ¿no? Incluso de nuestras propias culturas, a algo que la verdad no vale la pena. Si nos vale la pena mostrar de nuestro corazón a quién creemos y quién realmente ha vencido sobre todo este tipo de espíritus. Señor Jesús, grande eres tú, maravilloso, Señor, son tus planes. Qué manera, Señor, de poder acabar ante todos estos mitos y leyendas populares, miedos, literaturas de las cuales, Señor, nosotros mismos nos inventamos por temor. Pero eres tú que nuevamente nos dices, Señor, a tu iglesia, Cristo es la base. Su resurrección, Señor, es enormemente una bendición para nosotros, y en ella y en Cristo tenemos que creer, y en Él y en ese poder, Señor, tenemos que andar. Llévanos, Señor, con bien a nuestras casas, danos también ese entendimiento cuando escuchamos cosas y que en nuestro corazón salga, como dice tu palabra, esa esperanza en quien creemos. En el nombre de Cristo, amén. Pues deseamos que el Señor les bendiga, de vuelta a casa, nos volvamos a ver el próximo domingo o también en el culto de oración. Y gracias nuevamente por toda vuestra amor y gentileza de poder llevar a unos o traer a otros.